Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Mis estimados hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor, deseando se encuentren ustedes muy bien junto a sus familias. Quiero saludar también a nuestros pastores, a mis hermanos de los templos anexos, a mis hermanos de San Clemente Norte y a mis hermanos de otras congregaciones que puedan tener la oportunidad de escuchar esta escuela dominical. También deseo saludarles y que el Señor les bendiga en gran manera. Bueno, como ya saben ustedes, ¿cierto? El día domingo es el día del Señor, día de escuela dominical, y nuevamente vamos a tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor, estos temas que hemos venido revisando junto a mi hermano Juan Arcos, distintos temas. Bueno, yo he tomado el libro del Apocalipsis y he ido dando una continuidad a este libro. En algún momento tomé algunos temas específicos, pero después, ¿cierto? Fui dando una continuidad y hoy día vamos a hacer eso, vamos a continuar estudiando el libro del Apocalipsis. Ya hace algunos domingos que no les hablaba de este libro, quedamos en el capítulo 11. Hoy día vamos a retomar y vamos a revisar con la ayuda del Señor prácticamente, vamos a finalizar el capítulo 11 y vamos a revisar, si el Señor así lo permite, el capítulo 12 hasta donde alcancemos. Así que le invito, si está ya usted preparado para participar de esta escuela, pueda tener a mano su Biblia, porque iré dando algunas citas bíblicas que usted también puede ir revisando para que vayamos respaldando lo que estamos diciendo en este día de escuela dominical. Antes que todo, le voy a invitar que oremos al Señor. Usted ahí en su hogar, ¿cierto? Incline su rostro y acompáñeme en la oración para que el Señor me dé de su gracia en este trabajo. Así que vamos a orar al Señor. Padre bueno, santo, celestial, en esta hora de la noche alabo, bendigo y glorifico su nombre, y en su amor y misericordia le ruego que me dé de su gracia, que tome dominio de mi vida, que coloque palabras en mis labios que sean de bendición para sus hijos, para todos quienes van a escuchar este mensaje, Señor, su palabra, palabra de poder. Le ruego en esta noche sea bendiciendo a sus hijos. Amado Dios, entendemos que estamos distantes, estamos conectados a través de estas redes de manera virtual, pero confiamos, Señor, que su Santo Espíritu obrará para que nos sintamos cercanos, Señor, y la bendición suya en esta noche, en este día de escuela dominical, pueda, Señor, estar presente en todos nosotros. Le ruego que me dé de su gracia, Señor, me acompañe en esta hora para entregar el mensaje a su pueblo, y una vez más le pido sea de mucha bendición para cada uno de quienes van a escuchar en esta hora. Se lo imploro todo por Cristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén.
Bien, mis hermanos, como les decía, estamos revisando el libro del Apocalipsis. Nosotros hemos dado un título a estos estudios, le hemos llamado la semana 70 de Daniel y ya vamos en la parte 6. Ya en la clase anterior o en domingos anteriores, si usted recuerda, que terminamos hablando de los dos testigos. Ya, eso está en el capítulo 11 de Apocalipsis y terminamos, como le digo, hablando de los dos testigos. El capítulo 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esto, reitero, es un repaso de la lección anterior para que podamos enlazar los contenidos que vamos a revisar en este día. Bueno, como yo le decía ya hace algunos domingos, en los tiempos de la dispensación, ¿cierto?, de la iglesia, fueron los cristianos quienes testificaron en el mundo, ya incluido Israel, el mensaje de salvación. Los tiempos de la dispensación de la iglesia son los tiempos que estamos aún viviendo. Durante todo este periodo, estos ya cientos de años, hemos sido los cristianos los que hemos predicado, los que hemos, ¿cierto?, testificado en el mundo el mensaje de salvación. Pero en la gran tribulación serán estos dos testigos que, como le digo, nosotros los mencionábamos en la escuela anterior. ¿Ya? Avanzando, porque este es un resumen, en el capítulo 14, perdón, en el capítulo 11, versículo 14, leíamos el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Ya? El ángel anuncia el tercer ay, con él se producirá el sonido de la séptima trompeta, que traerá como consecuencia el derramarse sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El tercer ay es de una intensidad muy superior a todo lo que ha ocurrido anteriormente. Ya se acuerda usted que revisamos el toque de las trompetas, las primeras, ¿cierto? O la trompeta 5, 6 representaban el primer y segundo ay, la trompeta, el toque de la trompeta 7 representa el tercer ay, que son juicios sobre los hombres, y este tercer ay, como le digo, es de una intensidad superior a todos los otros que han acontecido. Con esos juicios se consumará el tiempo de espera que precederá a la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. ¿Ya? Ahí finalizábamos nosotros el domingos anteriores la lección, y hoy vamos a retomar ya en el capítulo 11. Ya en el capítulo 11, pero finalizando el capítulo 11, la séptima trompeta. Capítulo 11, versículos 15 al 19. Y luego vamos a pasar al capítulo 12, para que usted ahí lo pueda estar siguiendo estos capítulos y versículos que yo voy dando en su Biblia. Entonces, decíamos que pasó el segundo ay y ya viene pronto el tercer ay, que representan, ¿cierto?, estos juicios que vienen a la tierra. Hoy día, con la ayuda del Señor, espero que podamos comprender el porqué de estos juicios. Hoy día vamos a hablar también de guerras, vamos a hablar de persecuciones. A veces nos preguntamos, bueno, ¿al Señor le gustan las guerras? Esto tiene una razón de ser. Espero que lo podamos hoy día entender por qué ocurren estas cosas. Ya la séptima trompeta, entonces, el capítulo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ya? Juan ve en el cielo y escucha grandes voces. El momento final, tanto de los juicios de Dios como el retorno de Jesucristo para establecer el reinado milenial, está próximo. El mismo Señor lo advirtió cuando dijo a los discípulos, voy a leer lo que el Señor dijo a sus discípulos, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28, para que usted lo pueda anotar. ¿Ya?
Ahí vamos entendiendo un poquito, ¿cierto? O vamos a ir entendiendo a medida que vamos desarrollando este tema, el porqué de las guerras, ¿ya? Porque, le vuelvo a leer, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguid y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, ¿ya? Aquí también en estos días de la gran tribulación habrán redimidos y cuando comiencen a suceder estas cosas que va a mostrar este tercer ay, ya cuando se desaten los juicios, ¿cierto? Que está anunciando el toque de esta trompeta, que iremos viendo más adelante, es porque el tiempo de la redención del pueblo de Israel está cerca. Nosotros, en esos instantes, ¿cierto? Que ocurran estas cosas, ya estamos en la presencia del Señor. Por lo tanto, ya nosotros entendemos que hemos alcanzado ya la redención. Pero hay un pueblo, está el pueblo de Israel, y entonces el Señor les está diciendo que cuando vean estas cosas, que vamos a detallar hoy día, les reitero, el tiempo de su redención está más cerca que nunca. Y eso también da pie a la reacción del enemigo, ¿ya? Cada instante que pasa está más cerca el tiempo del Señor, quien fue designado para ser rey por Dios mismo y anunciado de esa manera antes de su nacimiento, ¿cierto? A su madre, a la Virgen María. Le voy a dejar una cita, Lucas 1, del 31 al 33, dice lo siguiente. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono a David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Como leíamos en el versículo, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ya, cierto, el Señor había anunciado a la Virgen María, cierto, esta promesa, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Esa promesa, cuando se toca la trompeta, cuando Juan escucha en el cielo estas voces, está más cerca que nunca. Aquí estamos entrando, hermanos amados, a un periodo de 3 años y medio. El toque de la séptima trompeta indica la segunda parte de la semana 70. Indica el inicio de la gran tribulación. La hemos dividido en tribulación los 3 años y medio y gran tribulación los 3 años y medio finales. Ahora no estamos, para que usted me esté entendiendo, posesionando en los 3 años y medio finales, ¿cierto?, de la semana 70 de Daniel. Y es ya cada vez más inminente el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Este reinado que, ¿cierto?, el Señor habló a la Virgen María antes que naciera el Señor Jesucristo, ¿qué iba a suceder? Entonces, ahí estamos entendiendo ahora por qué van a empezar a suceder estos acontecimientos, ¿cierto?, tan magníficos, tan terribles en estos 3 años y medio. Avanzando en este capítulo 11, versículo 18, me salto algunos versículos porque sería muy extenso poder detallarlos todos, trato de contextualizar. El versículo 18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y se airaron la nación, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. El tiempo, cierto, de juzgar a los muertos y dar el galardón a los siervos del Señor está más cercano que nunca. Y mire lo que dice el inicio de este versículo, y se airaron las naciones. Tenemos que contextualizarnos que estamos en los 3 años y medio, ¿ya? Y el enemigo siempre ha conocido esto que estamos hablando. El enemigo siempre, cuando digo el enemigo me refiero a Satanás, siempre ha conocido, ¿cierto?, que esta promesa entregada
en muchas partes de la Biblia, pero como le decía, incluso a la Virgen María antes que Jesús naciera, el enemigo lo conocía. Y él en estos momentos está propiciando en el corazón de los hombres, ¿cierto?, que se airen contra Dios, porque el tiempo, reitero, ya es muy próximo. Las naciones llenas de ira procurarán expulsar a Dios del control del mundo e iniciarán una andadura al margen de él. Usted recordará que los hombres en su locura clavaron en la cruz al Hijo de Dios. Y aquí observamos que estos continúan en su rebelión contra Dios durante ahora el reinado del anticristo, ¿cierto? Que es durante la semana 70 de Daniel. Pero aquí hay algo que es muy importante. No hay nada, hermano amado, que pueda cambiar el decreto divino. Este decreto dice relación con lo que dice el Salmo 2. El crucificado reinará. Vamos a leer ese salmo. Vamos a leer el Salmo 2 del versículo 1 al 6 para que podamos entender, ¿cierto?, por qué el enemigo está tan enojado y está preparando, ¿cierto?, estas guerras, estas persecuciones en estos 3 años y medio, y por qué este ay es el más terrible de todo. Lo vamos a ir entendiendo paso a paso. El Salmo 2 en el versículo 1 al 6 dice: porque se amotinaron las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los hombres no querían o no querrán en aquellos días estar ligados, estar atados a Dios, tener comunión con Dios. Dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero no olvide usted que los hombres se airaron, que no quieren tener comunión con Dios. Eso hay que tenerlo siempre presente, porque parece que a veces quisiéramos culpar a Dios por estas situaciones, por esto de la gran tribulación. Pero antes, usted ya está escuchando, en el versículo 18 dice claramente: y se airaron las naciones. Me recuerdo que en algún momento, cuando hemos estado revisando estos estudios, yo le decía que en esa ira los hombres, de una manera, ¿cierto?, insensata, con una insensatez absoluta, intentarán impedir la venida de Cristo a la tierra. Entonces, ahora dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hay un decreto establecido. El que fue crucificado en la cruz del Calvario, sí o sí va a reinar, porque aquí le vuelvo a reiterar lo que dice el Señor a través de su palabra. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Por lo tanto, ¿cierto?, también Corintios, 1 Corintios 15, 25, reafirma esto: porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Como le decía, el enemigo conoce de esta situación, y por eso es que se va generando todo este caos en la tierra, porque el enemigo lo que está haciendo aquí es jugando su última posibilidad de impedir este reinado que estoy tratando de explicar, que ya está establecido desde el principio y que así va a ser. No hay forma de impedirlo, pero el enemigo, ¿cierto?, se ha convertido, o ha sido una obsesión para él desde el Edén. Ya vamos a ver por qué. El tratar, ¿cierto?, de eliminar al Señor Jesucristo, de que este reinado, ¿cierto?, no se lleve a cabo. Entonces, a raíz de esta promesa, ¿cierto?, este edicto que nuestro Dios tiene establecido en su palabra, es que se desate esta ira del enemigo.
Avanzamos en este tema y nos llegamos al capítulo 12 y vamos a encontrar ahora, ya vimos, ¿cierto?, que con el toque de las trompetas se escucharon unas voces que anunciaban que el reino de nuestro Señor Jesucristo está muy próximo. Se airaron las naciones, ¿ya? Y en el capítulo 12 encontramos, ¿cierto?, a la mujer y el dragón, ¿ya? Vamos a encontrar también las dos bestias. Todos estos personajes, por darle un nombre, tienen un significado y tienen una actividad que realizar, una tarea, por darle un nombre, en los días de la gran tribulación. Son de mucha importancia. Entonces el capítulo 12 nos va, ¿cierto?, va a aparecer aquí una nueva visión en la cual, ¿cierto?, Juan ve a una mujer y al dragón. Y más adelante ve dos bestias. Tenemos que definir quién es la mujer, quién es el dragón, quiénes son las dos bestias y qué función cumplen, ¿cierto?, en esta segunda mitad, en esta gran tribulación, ¿cierto?, en estos tiempos finales. Determinar quién es la mujer ha sido motivo de diferencias, de discusiones entre los eruditos bíblicos. Ya algunos atribuyen esto a la mitología, que Juan haya visto, ¿cierto?, esta visión, haya visto una mujer, ya esta mujer tiene algunas características, y también haya visto un dragón, las dos bestias, asocian que Juan era cercano a la mitología, pero eso no es así, porque Juan era un conocedor de la palabra. Otros dicen que esta mujer, ¿cierto?, es la Virgen María, es la iglesia, en fin, tantas definiciones que se han dado. Por eso es importante, probablemente usted tiene claro quién es esta mujer, pero es importante reafirmarlo a través de la palabra del Señor. Entonces, porque como les reitero, hay incluso diferencia entre los propios eruditos bíblicos. ¿Quién es la mujer? Entonces vamos a determinar quién es la mujer, quién es el dragón y por qué aparecen aquí en el capítulo 12. ¿Cuál es la función, ¿cierto?, atribuible, de acuerdo a la palabra del Señor, a estos personajes bíblicos. El capítulo 12, versículo 1 dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí tenemos algunas características que nos van a ayudar a determinar, o como le digo, usted a lo mejor ya sabe quién es la mujer, pero vamos a consolidar lo que estamos diciendo a través, ¿cierto?, de definir estas características. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, ¿cierto?, una corona de 12 estrellas. El Salmo 84 inmediatamente nos va a aclarar quién es esta mujer. Dios es presentado para Israel como sol y escudo, es decir, aquello que rodea como un vestido de protección a su pueblo. Esta mujer estaba vestida de sol y Dios es presentado para Israel como sol y escudo, es decir, le reitero, aquello que rodea como un vestido de protección a su pueblo. El Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Porque sol y escudo es Jehová Dios para su pueblo, para los que andan en integridad. Entonces, ¿quiénes son los que están en aquellos tiempos en la tierra? Es el pueblo de Israel. ¿Y qué será Dios para ellos? Será, ¿cierto?, como sol, que los envuelve, ¿cierto?, como un vestido que los protege. Por tanto, ya estamos definiendo, entendiendo que esta mujer, ¿cierto?, no es ni la Virgen María, ni la iglesia, ni la mitología que se le atribuye, ¿cierto?, a estas visiones, sino que es el pueblo de Israel. Otra característica, la luna bajo los pies, da idea de superación sobre las vicisitudes humanas en sus diferentes y cambiantes fases,
como ocurre también con la luna. La luna tiene distintas fases, ¿cierto? La luna llena, la menguante, la creciente, y las vicisitudes de la vida son así, son cambiantes. El pueblo de Israel, ya definimos que el pueblo de Israel, perdón, que la mujer, ¿cierto? Esta simbología representa al pueblo de Israel. Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo más características, nos vamos a ir interiorizando que efectivamente la mujer es Israel. Y dice que la luna está bajo sus pies. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Que Dios va a ayudar a su pueblo para que supere todas estas vicisitudes tan cambiantes que el pueblo de Israel va a tener que vivir, ¿cierto? Tal cual son cambiantes, ¿cierto? Los diferentes tiempos de la luna. En este sentido, Dios también hará superar las dificultades a Israel en tiempo de angustia y de cambios continuos, como le digo, como la luna. Por eso se dice que esta mujer, ¿cierto?, tiene a la luna bajo sus pies, es decir, las vicisitudes, los cambios que va a enfrentar, los va a superar porque Dios va a hacer con ellos. También en esta mujer se aprecia sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, símbolo de las 12 tribus de el pueblo de Israel, descendiente de los 12 patriarcas. Esta corona, ya con 12 estrellas, representa también a las 12 tribus de Israel. Es decir, continuamos asociando esta visión al pueblo de Israel. Esta mujer, definitivamente, entendemos que es cierto el pueblo de Israel. Por otro lado, a la luz del contexto general de la Escritura, los cuerpos celestes están asociados muchas veces a la historia de Israel. Mire, vamos a leer en Jeremías, el libro de Jeremías, lo tengo por acá, el capítulo 31, versículos 35 y 36. Yo le estoy diciendo que los cuerpos celestes, como las estrellas, como el sol, como la luna, ¿cierto?, siempre han estado asociados a la historia de Israel. Entonces, por eso estamos diciendo que aquí se ven algunos cuerpos celestes, ¿cierto?, en la corona de esta mujer, 12 estrellas. Siempre ha estado asociado al pueblo de Israel. Jeremías 31, 35 al 36. Dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte del mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Se fija? Lo que Dios está hablando en su palabra, está asociando, ¿cierto?, estos cuerpos celestes al pueblo de Israel. Si faltaren, ¿cierto?, la luna, el sol, las estrellas, vuelvo a leer el versículo 36, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, refiriéndose a estos cuerpos celestes, también la descendencia de Israel faltará. Entonces, vamos comprendiendo, ¿cierto?, que esta mujer con estas características es el pueblo de Israel. El versículo 2 del capítulo 2 se dice, y estando encinta clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer, un argumento más para identificar a la mujer con Israel. En la palabra del Señor se presenta al pueblo de Israel varias veces como una mujer que está con dolores de parto. Vamos a leer un solo versículo de la Biblia, porque quiero que vayamos reforzando lo que estoy diciendo con algunos versículos de la Biblia. Miqueas capítulo 4, versículo 10, para que usted lo anote y después lo revise. Dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. En varias partes de la palabra del Señor, esta mujer, ¿cierto?, o el pueblo de Israel, ¿cierto?, es asociado a una mujer con dolores de parto. Y aquí el versículo 2 dice que
y estando encinta clamaba con dolor de parto en la angustia de su alumbramiento. Seguimos reforzando, entonces, y debemos concluir que el simbolismo más consecuente con la interpretación general de la Escritura es que la mujer representa a Israel. Y vuelvo a decir, el simbolismo más consecuente, porque hay varios simbolismos o hay varias interpretaciones a estos simbolismos, pero a la luz de la palabra, el más consecuente por los mismos versículos que yo he leído es que esta mujer es el pueblo de Israel. Vamos más adelante en los versículos siguientes a seguir reforzando lo que estamos afirmando. También apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón. Bueno, dejamos, ¿cierto? Al toque de esta séptima trompeta, Juan escucha voces que anuncian que los reinos, para ir, ¿cierto?, contextualizando este tema de este día, de nuestro Señor Jesucristo, están prontos, ¿cierto?, a venir. Luego de eso, también Juan ve, ¿cierto?, escucha grandes voces y ve estas visiones, ve esta mujer que ya hemos descrito, que hemos definido que es Israel, y ahora una nueva visión, una nueva señal. La primera, como le dije, tenía relación con la mujer, ahora se relaciona con un dragón. Versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vamos a definir también, yo creo que es más fácil definir quién es este dragón. Este dragón representa a Satanás, claramente. Ya se le da el calificativo de grande, como corresponde al ser creado por Dios de mayor nivel, belleza, capacidad y sabiduría. ¿Ya? Eso es lo que es Satanás. Vamos a leer en Ezequiel 28, para que también podamos ir entendiendo el porqué de esta gran tribulación, ¿cierto?, de estos tan grandes acontecimientos nunca antes vistos. Y por qué este dragón va, ¿cierto?, a hacer guerra, va a hacer persecución a la mujer que representa a Israel. Vamos a leer, ¿cierto?, en Ezequiel 28, algunos versículos. Del versículo 12 en adelante hasta el 18 voy a leer aquí. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este versículo lo quiero repetir. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Vuelvo a reiterar esta frase, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esa es una descripción de Satanás. Y ahora estamos entendiendo, creo, por qué, ¿cierto?, estos acontecimientos tan terribles. El enemigo de nuestras almas, ya usted lo ha escuchado, fue un ser creado
con algunos calificativos, ¿cierto?, de belleza, de capacidad, de sabiduría como nadie. Pero a raíz de su pecado, como dice el Señor aquí en su palabra, ¿cierto?, él fue lanzado, desterrado a la tierra. Pero el enemigo siempre ha sabido, ¿cierto? Siempre ha sabido que el Señor vendrá a instaurar un reino, por lo tanto su reino va a tener un fin. He ahí la razón, ¿cierto?, fundamental de por qué el enemigo ha hecho siempre guerra al Señor, siempre guerra a sus ángeles, siempre guerra a su pueblo. Porque cierto, como yo ya le leí, claramente, cierto, del momento en que él fue desterrado, comenzó a hacer una oposición a nuestro Dios. A consecuencia de lo que yo estoy diciendo, el dragón se convierte en su enemigo declarado y por consiguiente enemigo también del pueblo de Dios. ¿Ya? A consecuencia de lo que yo acabo de leer, que por su cierto pecado fue destituido de la presencia del Señor, de la presencia de Dios, y se convirtió en un enemigo declarado a través de todos los tiempos. ¿Ya? Hay algunas características de este dragón, es de color rojo, bermejo, color cierto de sangre, como corresponde al carácter homicida de Satanás. Juan 8:44. Usted lo puede anotar, después revisar. La imagen que ve Juan es intensa. Vio a un dragón cubierto de sangre, lo que señala la violencia destructora que mueve su conducta, un monstruo sediento de sangre. Estamos describiendo quién es Satanás, el enemigo de nuestras almas. ¿Ya? Y vamos a leer algunas citas más adelante y vamos ahí. Y esto nos tiene que servir para entender el porqué, ¿cierto?, de la crudeza de la gran tribulación. Es porque quien, ¿cierto?, gobierna en esos momentos, acompañado del anticristo, una de las bestias y del falso profeta, ¿cierto?, los reinos de la tierra, es el enemigo, y su reinado ya está muy próximo. Al sonar esta séptima trompeta está muy próximo a terminar. Viene el reinado del Señor Jesucristo, y para eso, ¿cierto?, se acuerda que en el Edén el Señor le dijo que, ¿cierto?, le iba a pisotear en la cabeza, es decir, lo iba a aplastar. Satanás lo sabe. Por eso que está desatando, ¿cierto?, toda esta ira contra el pueblo de Dios, contra esta mujer, que es el pueblo de Israel, ¿ya? Y contra el mismo Dios. Otro aspecto relacionado a la figura del dragón es que tenía 7 cabezas. ¿Ya? Vamos a definir esto para que, reitero, podamos entender por qué la crudeza de los juicios, estos acontecimientos tan terribles en los días de la tribulación. 7 es el número de la perfección. Cabeza es el símbolo del conocimiento, de la sabiduría y de la nobleza racional. Y dice que este dragón, ¿cierto?, tenía en su cabeza, ¿cierto? Vamos a leer de nuevo también, apareció otro señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ya dije, ¿cierto?, que la cabeza es el símbolo del conocimiento, el 7 el número de la perfección, y esto es lo que tenía este dragón en su cabeza. Aparte de eso, ¿cierto? Entonces, al manifestarse en la visión con 7 cabezas, da a entender la inteligencia, la astucia de Satanás, que lo hace capaz de realizar las más perversas y maléficas acciones. Ahí yo estoy entendiendo el porqué, ¿cierto?, de lo crudo de la gran tribulación, porque quien está tras todo esto es este dragón, ¿cierto?, de 7 cabezas. Además, tenía 10 cuernos. 10 es un número matemático completo. Cuerno es símbolo de poder. Seguimos sumando atributos a este dragón. Por tanto, la imagen sugiere la idea de un gran poder para ejecutar y administrar sus propósitos. Poder que va a ser utilizado, está siendo utilizado, pero va a ser utilizado, ¿cierto?, en su plenitud en esta segunda mitad de la semana 70 de Daniel, porque, insisto, no perdamos de vista, al toque de la séptima trompeta se anuncia que los reinos
del Señor Jesucristo están prontos a establecerse. Y es el enemigo, ¿cierto?, el que quiere impedir esto. Por tanto, la imagen sugiere la idea de un gran poder para ejecutar y administrar sus propósitos. El imperio sobre el que se asentará el anticristo. Quiero decirle que el anticristo es la primera bestia que aparece también aquí en este capítulo 12. La segunda bestia es el falso profeta, ¿ya? Y ahí se completa la Trinidad, porque usted sabe, la Trinidad malévola, porque usted sabe que el enemigo siempre ha querido imitar a Dios, ¿ya? Y ahí hay una Trinidad, el dragón, el anticristo, el falso profeta, ya la Trinidad diabólica, por darle un nombre, ¿ya? Dije que el imperio sobre el que se asentará el anticristo tiene 10 esferas de poder representado por un reino de 10 reyes. En Daniel 7:24 encontramos, ¿cierto?, la confirmación a lo que estoy diciendo. Y aquí quiero precisar un segundito esto. El imperio sobre el que se asentará el anticristo tiene 10 esferas de poder, representado por un reino de 10 reyes, ¿ya? A veces nos confundimos buscando los 10 reinos, ¿ya? Pero es un reino con 10 reyes. Por lo tanto, a veces nos perdemos un poco buscando cuáles son estos reinos. Vuelvo a leer esto. El imperio sobre el que se asentará el anticristo tendrá 10 esferas de poder representadas en estos reyes, representado por un reino con 10 reyes. ¿Ya? Es un reino con 10 reyes, pero no 10 naciones. ¿Ya? Es una esfera de poder y ahí el anticristo tendrá, ¿cierto?, el dominio absoluto, ¿cierto?, de 3 de estos reinados en este reino de poder. Es decir, él va a ser un dictador en este reino de poder y ahí se va a asentar el anticristo. ¿Cómo entendemos, cierto, que el anticristo va a tener este poder? Ya leímos quién era Satanás. Satanás le va a delegar al anticristo esta autoridad, este poder. Este dragón también tiene 7 diademas. La diadema es símbolo de dominio. Dominio que también va a presentar el anticristo en los días de la tribulación. Satanás tiene hasta el momento en que sea sujeto durante el milenio el dominio sobre los reinos del mundo. Voy a leer aquí esto. ¿Quién es el que tiene el dominio en los reinos del mundo? El libro de Juan lo aclara. Primera de Juan. Denme un segundo para buscarlo. Primera de Juan en el capítulo 5, versículo 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás tiene hasta el momento en que sea sujeto durante el milenio el dominio sobre los reinos del mundo. Pero aquí hay algo que también me quiero detener un poco, para que usted nunca lo olvide. Voy a leer aquí de nuevo. Dice: sabemos que somos de Dios. Ahí hay una coma. Siempre se dice que este mundo está gobernado por Satanás. Aquí lo confirma Juan. Pero nosotros somos de Dios. Por tanto, nosotros no estamos gobernados por el enemigo. Eso es importante aclararlo, porque a veces nos sentimos parte de este reino. Ese es un error, ¿ya? Sabemos que somos de Dios. Ahí hay una coma. Eso es para nosotros, eso es para usted, amado hermano que me escucha. Usted y yo sabemos que somos de Dios. Y también sabemos lo que dice después de la coma. El mundo entero está bajo el maligno, pero no usted ni yo, porque nosotros somos de Dios. Así que no olvide eso, ¿cierto? Eso es muy importante entenderlo. La descripción que se hace del dragón es semejante a la que se hará luego del anticristo, lo que evidencia que éste actuará con el poder delegado, como le decía, del enemigo. ¿Ya? Seguimos describiendo a este dragón. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí hay que tener cuidado porque los acontecimientos se superponen
uno al otro, no siempre tienen una cronología, ¿ya? Porque aquí Juan está viendo una visión y está describiéndola en los días, ¿cierto?, de la gran tribulación. Pero este versículo nos muestra otra situación. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Ya? Esto no ocurrió, no va a ocurrir en los días de la gran tribulación, esto ya ocurrió. ¿Ya? El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero esto ya ocurrió, pero el dragón no logró devorar al hijo de la mujer, al Señor Jesucristo, que es nacido, ¿cierto?, de los patriarcas, de la genealogía de los patriarcas que son del pueblo de Israel. Por eso es que Israel representa a esta mujer y el hijo nacido es Jesús el Señor. Y el dragón dice que se paró frente a esta mujer que estaba para dar a luz a fin de adorar al hijo. Hubieron muchos intentos de este dragón, por eso le digo que estos acontecimientos se entrelazan, se superponen. Aquí nos tenemos que ir al tiempo pasado. Siempre estamos hablando en tiempo futuro, pero aquí nos tenemos que ir al tiempo pasado. Esto ya sucedió, ¿ya? El dragón ya intentó devorar al hijo de esta mujer, pero no lo logró. No lo logró. Acuérdese usted que, ¿cierto? Si bien es cierto, Jesús fue a la tumba, pero resucitó de entre los muertos. Y el dragón intentó quitarle la vida en su niñez, en su nacimiento, y nunca lo logró. Ya vamos también a entender por qué. Bueno, Satanás en su rebelión contra Dios sedujo a un gran número de ángeles arrastrándolos, como lo enseñó el apóstol Pablo, constituyendo el mundo de los demonios. Efesios 6:12, el apóstol Pablo habla, dice, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ya? A eso se refiere cuando dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, es decir, significa que una tercera parte de los ángeles del cielo, obedecieron al enemigo y le siguieron en esta rebelión. Y ahí, ¿cierto? El apóstol Pablo enseña que se constituyen estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿ya? Más específico aún en el cielo, ¿cierto?, atmosférico. Allí están constituidas, establecidas estas huestes de maldad. Como yo le venía diciendo, Satanás conoce el propósito de Dios de establecer su reino sobre la tierra. Y aquí quiero que me coloque atención. La visión de Juan ofrece la última acción de Satanás para luchar contra el programa y propósito de Dios, enviando a sus huestes a la tierra. La última opción. Suena la trompeta, Satanás sabe, ¿cierto?, que el programa, el propósito de Dios, que se lo dijo a Satanás allá en el Edén, cuando Satanás, ¿cierto?, se rebeló también, engañó, ¿cierto?, a Adán y Eva, y se rebeló contra Dios en cierta medida. Satanás sabía que esto venía, para que usted me entienda en palabras simples, ¿ya? Y aquí la visión que Juan ve, ¿cierto?, es la acción de Satanás para luchar contra el programa, el propósito de Dios, enviando sus huestes a la tierra. Por eso es que la gran tribulación es un tiempo de tanta angustia, porque esta tercera parte de ángeles caídos, de estas huestes, van a actuar en aquellos días. Voy a leerle lo siguiente. Ya desde el principio, a causa de la advertencia que Dios hizo a Satanás en el Edén, él sabe que un descendiente de la mujer pisaría su cabeza. Él lo sabe. Dios se lo dijo en el huerto del Edén. ¿Quién es ese descendiente y quién es esa mujer? Israel es la mujer, el descendiente, el hijo de esa mujer del pueblo de Israel es Cristo el Señor, porque Cristo el Señor
es de la descendencia de los patriarcas. La propia palabra del Señor también lo aclara. Entonces, desde esos tiempos, Satanás dispuso desde entonces una acción de muerte contra quien pudiera ser el Mesías. Si bien es cierto, Satanás, cierto, tiene poder, pero no es omnisciente. Por tanto, no conoció quién sería el Mesías enviado. Y eso nosotros lo podemos entender en las acciones que quedan de manifiesto cuando, por ejemplo, influyó en el corazón de Faraón para que matase a todos los varones de Israel que naciesen en la esclavitud. Ezequiel 1:15 al 22, usted revíselo después en su casa con tranquilidad. Ezequiel 1:15 al 22. No sabía quién sería el Mesías, por eso influyó en el corazón de Faraón, para que matara, como le digo, a todos, ¿cierto? Los varones de Israel que naciesen en la esclavitud. ¿Por qué a todos? Porque no conocía quién sería el Mesías. Sabía que venía y que este hijo de Israel, ¿cierto?, le heriría en la cabeza, le pisotearía en la cabeza. Entonces, desde ese momento, desde el Edén, que Satanás se propone evitar, luchar contra este designio del Señor. Y ahí es que ahora estamos entendiendo la crudeza de esta gran tribulación. No es que Dios sea quien quiere o quien se deleita en todos estos juicios, o quien se deleita en estas guerras, si es el enemigo desde allá del Edén que viene, ¿cierto?, intentando cambiar este destino que ya está decretado y que no es posible que lo haga. Luego de la acción, como le digo, de Faraón, ahí apreciamos claramente que el enemigo coloca en el corazón de Faraón matar a todos los varones, no a uno en específico, porque no sabía quién era. Lo mismo ocurre cuando coloca en el corazón de Saúl matar a David, porque David, cierto, es de los patriarcas de donde nace el Señor Jesucristo. Primera de Samuel 18, del 10 al 11, usted lo puede revisar. ¿Ya? Luego la acción de Saúl para matar a David, primero en la línea real, conforme al corazón de Dios, de quién vendría el Mesías. A ver si encuentro ese. Deme un segundo para buscar en la palabra del Señor la confirmación de lo que le estoy diciendo, que el Mesías vendría de los patriarcas. Mire lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué entonces el enemigo coloca en el corazón de Saúl matar a David? Porque David, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿cierto?, es de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo ahora por qué este afán del enemigo de exterminar al hijo de la mujer? El versículo 5 del capítulo 12 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí nos tenemos, le vuelvo a decir, que superponer a tiempo pasado. Esto ya ocurrió y ella dio a luz un varón. Nació el Señor Jesucristo, establecido en la palabra del Señor, regirá con vara de hierro a todas las naciones. Después del toque de la séptima trompeta, está cada vez más cerca este acontecimiento, que venga el Señor a regir con vara de hierro en este reinado perfecto a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya sucedió aquello. Entonces, claramente, ¿quién es el que nace en este alumbramiento? Sin duda, el Mesías que regirá las naciones. El apóstol Pablo enseña que Jesús, según la carne, procede de los patriarcas, por tanto, de Israel. El Señor Jesucristo procede de los patriarcas. Ya lo leí en Mateo. Le voy a dejar otra cita, Romanos 9:15. Después, a ver si la... Deme un tiempito para buscarlo. Romanos 9:15. Confirmemos por la palabra del Señor lo que yo estoy diciendo en esta hora. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios
sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿De dónde viene el Señor Jesucristo? De los patriarcas. El apóstol Pablo, ¿cierto?, lo había ya enseñado. Seguimos describiendo esta visión de Juan en este capítulo 12. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora volvemos a tiempo futuro. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esos 1260 días representan los 3 años y medio, es decir, con el toque de la séptima trompeta se da inicio a estos 1260 días. Es el tiempo que la mujer va a tener que huir de este dragón. Aquí son necesarias algunas precisiones. En primer lugar, la mujer no huyó inmediatamente a la ascensión del hijo varón, ya lo expliqué, ¿cierto? Aquí la ascensión ocurrió en tiempo pasado y la mujer o el pueblo de Israel no huyó inmediatamente al desierto. Ahora nos vamos a tiempo futuro, nos trasladamos a los días de la gran tribulación y ahí se va a producir, ¿cierto?, esta huida de la mujer, esta huida del pueblo de Israel, como ya lo he venido diciendo, a raíz de la persecución descarnada de Satanás, porque él sabe, ¿cierto?, que le queda poco tiempo y su ira es contra Dios y contra los hijos de Dios por este dictamen, por esta, ¿cierto?, promesa, este edicto, por darle un nombre, que Dios ya tiene establecido en su palabra. Lo dicen los salmos, en distintos lugares de la Biblia usted lo va a encontrar. Entonces, esta profecía proyecta el acontecimiento a la mitad de la última semana de Daniel, como le estaba diciendo, a los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Ahí va a ocurrir este acontecimiento. Quiere decir entonces que después de la ascensión del Señor a los cielos se produce un largo paréntesis antes del tiempo de la huida de Israel. Y este paréntesis es la dispensación de la iglesia. De todos estos años ya son, ¿cierto?, el paréntesis desde la ascensión del Señor a la huida de Israel hacia el desierto por la persecución de Satanás, del dragón, ¿cierto?, encarnado también en el anticristo. En los días de la tribulación se produce este gran paréntesis, ¿cierto?, que sin lugar a dudas nosotros lo entendemos como también la misericordia, el amor de Dios, a la espera de que muchos se vuelvan a Él. Pero ya estamos trasladados a estos tiempos futuros cuando van a ocurrir estos acontecimientos. Aquí hay algo que no quiero dejar pasar por alto. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Donde tiene lugar preparado por Dios. Aquí comienzan a haber muchas preguntas. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es la preparación? Acuérdense, aquí es el pueblo de Israel que está siendo perseguido por Satanás, encarnado, ¿cierto?, en el anticristo y en todos sus seguidores, y están siguiendo, esto es algo literal, tangible, al pueblo de Israel, ¿cierto?, a los redimidos de aquellos tiempos. Entonces, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios. Aquí empiezan las preguntas. ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar? ¿Cómo se van a alimentar? Porque la huida representa un tiempo literal de 3 años y medio. ¿Ya? Quiere decir esto que después de la ascensión del Señor a los cielos se produce un largo paréntesis antes del tiempo de la huida de Israel. Eso ya lo dije. Ahora la huida se produce, es al desierto, y dice la Biblia que Dios tiene un lugar preparado. Y aquí la única respuesta para sustentar a su pueblo por 1260 días. Aquí me viene a mi mente el Salmo 23. Porque buscar explicaciones, sí, efectivamente hay, pero a veces caemos en suposiciones. Aquí viene a mi mente el Salmo 23. Mire, leamos alguna parte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, que hay un pueblo afligido, como Israel. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso es lo que está pasando con esta mujer, con el pueblo de Israel. Ya a Israel le están siguiendo, le están, cierto, dando esta persecución descarnada para darle muerte a los israelitas. Por eso es que hay un sufrimiento. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta promesa la hemos hecho nuestra muchas veces. Esta promesa también es para el pueblo de Israel. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la respuesta de cómo Dios va a sustentar al pueblo de Israel, a su pueblo. Sabemos que lo va a llevar a un lugar, ya hay escritos que hablan de que este lugar será en una ciudad subterránea llamada Petra, que está ya preparada, y ahí comenzamos a dilucidar muchas ideas, pero creo que el Salmo 23 nos asegura la protección para el pueblo de Israel. Ya Jehová es mi pastor, nada me faltará. Durante estos 3 años y medio en que el pueblo de Israel, cierto, estará huyendo, estará escondido, ya, de la persecución, Jehová será su pastor. Nada les va a faltar. Él les va a proveer. Bueno, después de esto, una nueva visión. Después hubo el versículo 7 del capítulo 12 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La guerra en el cielo. ¿Ya? Aquí, como le digo, una nueva visión surge delante de Juan. El arcángel Miguel vence a Satanás y a sus ángeles, siendo estos arrojados a la tierra desde el cielo atmosférico, base de operaciones del diablo. Satanás es arrojado a la tierra antes que el anticristo asuma su reino temporal terrible. Solo al final de la gran tribulación y antes de inaugurarse el milenio es cuando Satanás es arrojado al abismo. Apocalipsis 23. Entendemos ahora por qué la crudeza, cierto, de este periodo, de esta semana 70 de Daniel. Porque Satanás sabe que Cristo el Señor, cierto, le pisoteará en la cabeza, lo destruirá, arruinará su reino y vendrá a establecer el reino milenial del Señor Jesucristo. Entonces, aquí, cierto, vemos, Juan muestra una nueva visión, que el arcángel Miguel vence a Satanás y a sus ángeles, y por eso es que en el cielo hay voces de júbilo, al inicio, ¿cierto? Al inicio de este capítulo que hemos estado leyendo. Perdón, al final del capítulo 11, el versículo 15 que leíamos al inicio, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Hubo grandes voces, hubo júbilo en el cielo, anunciación de que el reino de Cristo está a punto de establecerse. También estas voces de júbilo tienen que ver con que el arcángel Miguel derrota a Satanás, es decir, libera a los cielos de estas huestes malignas. Entonces, por eso también el júbilo en los cielos, porque ya se está apreciando el final, ¿cierto?, de este reinado maligno. Para ir terminando, bueno, se nos pasa rápido la hora, hay también una acción de este dragón. En este capítulo 12, ¿ya? Vimos a la mujer, al dragón, la acción del dragón,
el capítulo 13, el versículo 13 del capítulo 12 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Ya? Aquí ya se aprecia finalmente la acción de este dragón contra la mujer. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ahora esta guerra que perdió en el cielo, la traslada a la tierra. ¿Ya? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, persiguió al pueblo de Israel, del cual nació Cristo el Señor. Este odio manifestado allí desde el tiempo del Edén, cuando Dios le anuncia a Satanás lo que venía, se ve reflejado miles de años después, en tiempo futuro, en los días de la gran tribulación, desde Satanás, ¿cierto?, hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel, porque de este pueblo nace, ¿cierto?, quien a él le va, ¿cierto?, a atar, quien a él lo va a vencer definitivamente. Entonces ahí describimos este poder del dragón, describimos las características, lo maléfico que es, y ahora entendemos por qué la gran tribulación será un periodo tan terrible. Y también podemos ir argumentando que no es porque a nuestro Dios le agraden las guerras, no es que Él se deleite, ¿cierto?, en derramar los juicios sobre esta tierra, sino es que desde siempre ha habido una guerra desatada desde el enemigo hacia nuestro Dios, hacia sus hijos, a su pueblo. Por lo tanto, ¿cierto?, Dios ha sido paciente, pero llegará el gran día de Jehová, el día de la ira de Jehová, que representa toda esta gran tribulación, en la cual, ¿cierto?, Él se reirá de Satanás, de las naciones airadas, de los hombres que intentarán impedir la venida de Cristo a la tierra. Y aquí más adelante vamos a seguir observando guerras. Y reitero esto, quiero profundizar en esto. No es que Dios quiera o se deleite en estas guerras, o que cuando se ríe, ¿cierto?, de sus enemigos es porque Dios sea burlesco. Esto es, ¿cierto?, el justo juicio de Dios a toda esta oposición milenaria, podemos decir, del enemigo de nuestras almas. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga de nosotros misericordia, y también reiterar, para ir cerrando este tema hoy día, la continuación de la descripción ya de estos acontecimientos, de esta simbología, de estas visiones, para que cuando usted lea la palabra del Señor pueda tener un orden, pueda entenderla, ¿cierto? Nunca olvidar. Si bien es cierto, aún los reinos de este mundo le pertenecen a Satanás, pero nosotros somos de Dios. Por lo tanto, nosotros no pertenecemos a ese reino de Satanás. Hay una coma ahí en ese versículo que leí que nunca la debemos olvidar. Yo le insisto en esto porque para mí el revisar el libro del Apocalipsis, si bien es cierto, se aprecian situaciones terribles que a veces son desalentadoras, pero también es importante que vayamos ampliando nuestra visión de este libro y nos vayamos dando cuenta que a medida que estos juicios van recrudeciendo, se van desatando, más cercana está la redención completa del pueblo de Dios, más cercano está el establecimiento del reinado de Dios, reinado del cual usted y yo seremos parte. Que Dios nos bendiga. Quiero dejar hasta acá, ¿cierto?, este tema que estamos desarrollando. Continuaremos, si Dios lo permite, en domingos venideros, y seguiremos describiendo, ¿cierto?, estas simbologías, estos personajes, para entender mejor este libro. Y si bien es cierto, estamos inmersos en un periodo de terribles acontecimientos, pero con la esperanza que estamos muy próximos a que esto pase y se instaure el reinado del Señor, donde seremos parte y donde todo este escenario tan terrible cambiará, que quiero insistir, usted ya sabe la razón. Este escenario lo propició el enemigo cuando se rebeló, como yo le leí en la palabra en esta noche, en esta hora de día, en este día, cuando se rebeló contra Dios. Fue desterrado, ahí supo que iba a ser destruido,
y de ahí Él propició este periodo, ¿cierto?, de oposición a Dios, a su pueblo, y que aquí en los días de la gran tribulación se ve tremendamente, ¿cierto?, reflejado de una manera maléfica como nunca, porque ya le quedan solamente 3 años y medio y menos al enemigo para su final. Que Dios le bendiga. Vamos a orar un momento para que el Señor confirme esta su palabra en nuestras vidas. Eterno Dios, le damos gracias en esta hora porque nos ha permitido poder estar hablando de su palabra, aprendiendo de ella. Le ruego que, Señor bendito, la confirme en cada corazón y permita que sea de bendición para todos, Señor, quienes hemos sido partícipe de este día de escuela dominical. Bendición que le imploro por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amado hermano, me despido, que Dios le bendiga en gran manera y le deseo, cierto, que esta escuela dominical haya bendecido mucho su vida. Para el Señor toda honra y toda gloria, y nos vemos en una próxima oportunidad, Dios mediante. Bendiciones. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.